el Código de Procedimiento Civil, el Estatuto Tributario y demás normas que se encuentran en nuestra estructura legal para dar comienzo en cuanto a la realización de la carga de la prueba. Como vemos, entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, existe una discusión frente a unos hechos que de igual manera la DIAN como el contribuyente se pretende discusionar. Cuando la DIAN pretende solicitar información al contribuyente, esta está en la obligación, el contribuyente está en la obligación de presentar toda la información necesaria. Más adelante pues haremos un esbozo más profundo con relación a la parte, en cuanto a la parte sancionatoria y en cuanto a los medios de pruebas existentes. A continuación va a hablar Jenny Echeverría. Como pueden ver aquí en la diapositiva, se van a encontrar una trazabilidad en cuanto a la carga de la prueba, donde tenemos un inicio en cuanto a nuestro proceso y esto genera conocimiento. Realizar una trazabilidad de esta clase genera conocimiento, de igual manera pues nos instruye para realizar un proceso. A continuación, buenas noches. Como ya había dicho mi compañero anteriormente, los temas los hemos distribuido y bueno, pues yo voy a explicar los primeros temas. Primera instancia, el jurídico de la tributación, relaciones jurídicas entre la administración y los obligados tributarios, las relaciones jurídicas en el proceso judicial. Aquí mostramos la estructura legal sobre la cual nosotros nos debemos regir, que está en primera instancia la Constitución, luego la ley, los decretos, ordenanzas y acuerdos y doctrinas y jurisprudencias. Aquí tenemos requerimiento ordinario de información sobre el cual vamos a tratar en el proceso de la presentación de la declaración tributaria y los artículos que vamos a tratar, y más que todo sobre las sanciones. El marco jurídico de la tributación. En primera instancia vamos a hablar de los tributos. ¿Qué son los tributos y las sanciones tributarias? Los tributos son las prestaciones de dinero que el Estado les exige para cumplir las obligaciones para poder cumplir los fines que se han propuesto durante un periodo fiscal. Dentro de los tributos tenemos unos elementos esenciales que son el sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base gravable y las tarifas. Empecemos con las tarifas, que son las más fáciles. De las tarifas es el porcentaje que se aplica a la base gravable. Esto está determinado en un listado y está también especificado en un porcentaje. El sujeto activo es decir, el Estado, que en esta instancia está determinado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. El sujeto pasivo es el obligado al pago del tributo. El hecho generador. El hecho generador consiste en gravar los tributos. El hecho generador se aplica sobre tres conceptos que son muy importantes, que son percibir los ingresos, generar riquezas. ¿Por qué generar riquezas? Porque las personas, tanto las personas jurídicas como las naturales, más que todas las jurídicas, son las encargadas de generar riquezas
percibir unos tributos, lo que los llevará al enriquecimiento. Y la base gravable se habla más que todo en el caso de la renta sería que el contribuyente está obteniendo unos ingresos y de esos ingresos él puede deducir todos los costos y los gastos para así poder obtener una base gravable a la cual aplicará una tarifa. En cuanto a las sanciones tributarias, estas sanciones se dan por cumplimiento indebido o de forma incorrecta de la presentación de las declaraciones. Estas son algunas de las sanciones tributarias que vamos a tratar a continuación. En el caso de la sanción por extemporaneidad en la presentación de las declaraciones, en el momento en que el contribuyente presenta de forma extemporánea, este debe pagar una sanción equivalente al 5% de los ingresos al 5% del impuesto a cargo o de la retención. En el caso de que no haya impuesto a cargo, este deberá liquidar una sanción del 0.5% sin excederse del 5% de los ingresos brutos. Y en el caso de que no se dé ingresos, la sanción corresponde al 1% del patrimonio sin excederse del 10%. La sanción por corrección. En la sanción por corrección, esta se da en el caso en que el contribuyente decide hacer una corrección a su declaración. Esta se presenta en dos casos, que se origina antes de que haya emplazamiento. El declarante realiza su corrección y la tarifa corresponde al 10%. Y en el momento en que la administración le realice un emplazamiento al contribuyente, la sanción se duplicará al 20%. Y esta sanción consiste en responderla antes de que la DIAN le envíe un requerimiento especial. La sanción por no declarar. Dentro de la sanción por no declarar existen 4 puntos muy importantes, que son en el impuesto de renta, en la omisión de la declaración del impuesto de renta, que a este se aplica el 20%. De todas las consignaciones bancarias o de los ingresos brutos. En el caso de la presentación, de la omisión de la declaración de retención en la fuente, se aplica una base que es el 10%, igualmente de las consignaciones bancarias o de los ingresos. Y en el caso de la retención, se aplica la tarifa de la base de retención, igualmente es el 10% sobre los costos y deducciones sobre los cheques que se hayan girado. Y también se da en el impuesto de timbre, que este se cancela 5 veces el valor del impuesto que debió pagar. Seguimos con presentación en las sanciones tributarias en errores aritméticos. Primero debemos tener en cuenta que los errores aritméticos se presentan, por ejemplo, en el momento en que se al presentar una declaración me equivoqué al diligenciar un valor, y esto está estipulado en el artículo 697 del Estatuto Tributario. ¿Y en qué momento la DIAN me hace una corrección por errores aritméticos? En el momento en que presento saldo a favor por concepto de retenciones, anticipos e impuestos, este implica una tarifa que corresponde al 30%. Y también por saldo a pagar, saldo a favor en devoluciones, que corresponde igualmente al 30%. Si el contribuyente está de acuerdo, o sea, con la liquidación que me hace la administración, esta sanción se reducirá a la mitad, que corresponde al 15%. Y la sanción por inexactitud. La sanción por inexactitud está estipulada en el artículo 647 del Estatuto Tributario, y esta más que todo será sanción por inexactitud, la omisión de ingresos,
inclusión de costos y deducciones, en el momento en que el contribuyente está dando información falsa o de forma errónea, y esto ayuda a que el contribuyente obtenga un menor saldo a pagar y un mayor saldo a favor. El porcentaje de esta sanción se determina es el 160% de la diferencia entre la liquidación oficial y la liquidación que ha hecho, o sea, la declaración que ha presentado el contribuyente. En cuanto a la relación jurídico-tributaria, esta nace de la obligación tributaria sustancial, que el origen de la obligación tributaria sustancial se encuentra en el artículo 1 del Estatuto Tributario, que consiste en el pago del tributo. Y las obligaciones tributarias formales, que son, en este caso sería la declaración, inscribirse en el RUT, conservar toda la información, llevar libros de contabilidad, facturar. Esto sería en cuanto a la relación jurídico-tributaria. ¿Cuándo nace el objeto de la prueba? El objeto de la prueba nace en el nacimiento, la extinción o el cumplimiento de estas tres partes importantes, que son la determinación de los tributos, la determinación igualmente de las sanciones y la relación jurídico-tributaria de la obligación sustancial y formal. Relaciones jurídicas entre la administración y los obligados tributarios. En primera instancia tenemos la determinación de los tributos e imposición de las sanciones. Aquí debemos determinar cuánto es la cuantía del crédito tributario. ¿Cómo se determina esto? En el momento en que el contribuyente realiza su declaración y determina los hechos, las bases, en un periodo fiscal que va del 1 de enero al 31 de diciembre, y al presentar su liquidación privada. El cobro continuo. En el cobro continuo no vamos a determinar ni los hechos ni las bases gravables. Lo que nos interesa determinar es el pago de ese tributo. ¿Cómo se determina el pago de ese tributo? Igualmente la administración debe encargarse de que el contribuyente realice el pago. Una de las formas de que ese contribuyente realice el pago sería, en primera instancia, sería antes de llevarlos al remate, debe este sería poder llevarlos a un remate y así poder hacer efectivo el pago de este tributo. En cuanto a las devoluciones y compensaciones, ¿en qué consisten las devoluciones? En que aquí no hay que tener en cuenta el porcentaje igualmente o la base gravable, nada de esto. Aquí debemos tener en cuenta que el contribuyente realiza una petición a la DIAN pidiendo que se hagan devoluciones o compensaciones, y la DIAN decide si acepta o niega esa petición. La imposición de sanción por incumplimiento de las obligaciones. En esta parte consiste en imponer una sanción igualmente al contribuyente por el cumplimiento de las obligaciones que él está realizando. Más que todo serían las sanciones tributarias. Y trámites concernientes al derecho de petición. Dentro de los trámites concernientes al derecho de petición, el derecho de petición lo encontramos en el artículo 29 de la Constitución Nacional, el cual nos dice que una persona puede realizar el derecho de petición para solicitar información de interés general o particular. ¿Para qué? O sea, esto en el caso de que haya una demanda o que haya un problema mayor, que el contribuyente podrá tener pruebas para poder defenderse más adelante. Relaciones jurídicas en el proceso judicial. En cuanto a las relaciones jurídicas en el proceso judicial,
sujeto activo y un sujeto pasivo, porque en la vía gubernativa siempre se desarrollan, o sea, los problemas que se presenten hay que tratar de desarrollarlos entre sujeto activo y sujeto pasivo. En el momento en que interviene un juez, ahí pasaríamos al contencioso administrativo. Este juez es una persona independiente e imparcial. ¿Cómo se inicia este proceso? Se inicia con una demanda. La demanda, en el proceso de demanda, tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo son los encargados de presentar todas las pruebas para poder llevar en sí el caso, y el juez es quien determina cuáles pruebas son más favorables o no y dicta una sentencia. Y por último tenemos las conclusiones. Una primera conclusión es que el procedimiento tributario en Colombia tiene diversas fuentes de regulación legal. El objeto de la prueba dependerá del procedimiento que se le aplique. La determinación del tributo, el cobro coactivo, determinación de las sanciones, solicitud y devolución de compensación y el derecho de petición. Y el sistema tributario colombiano está fundamentado en el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. Y con ese mismo espíritu se han estructurado el sistema sancionatorio en materia tributaria, de modo tal que en la medida en que el contribuyente corrija los errores e inconsistencias en sus declaraciones, la sanción será menos grave. A continuación sigue mi compañera Lady para continuar con la segunda parte. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, continuando con el contenido temático de nuestro seminario, les voy a hablar de lo que es la garantía constitucional del debido proceso y su alcance en los procedimientos administrativos y judiciales, siguiendo los aspectos notorios referentes a lo que tiene que ver la determinación de los tributos, dándole paso a lo que es la carga de la prueba en materia tributaria. Entonces, empezamos a hablar de lo que es la garantía constitucional del debido proceso, el cual sabemos que está regulada en el artículo 29 de la Constitución Nacional, el cual nos dice que este debido proceso se aplicará tanto a actuaciones judiciales como administrativas, ¿sí? Nos dice que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes del acto que se le imputa, y que todas las personas tienen derecho a presentar pruebas. Además de esto, y que nadie debe ser juzgado, o sea, todos se van a presumir inocentes hasta que se les haya declarado judicialmente culpables, ¿sí? Entonces, el debido proceso nos da una garantía al procedimiento tributario. Vamos a hablar especialmente de lo que es en torno a la prueba. Entonces, aquí es donde vemos una serie de elementos, los cuales nos van a indicar el alcance que nos da este artículo 29 de nuestra Constitución, ¿sí? Entonces, el primero de ellos es que el derecho a la defensa es de orden constitucional. Ya sabemos, por lo que el mismo artículo 29 de este no lo ha contemplado, no lo ha dicho, ¿sí? Por lo tanto, esto hará parte de todo el tema probatorio durante el procedimiento administrativo. Otro elemento que encontramos es la aplicación, es que se aplica a los procedimientos judiciales y administrativos lo que les dije anteriormente, ¿sí? Nos dice que todos tienen derecho a presentar pruebas, como también tienen el derecho a controvertir las que se alleguen a ellos. Pero estas pruebas deben estar de acuerdo a las regulaciones vigentes, ¿sí? Acá se deben entrar a analizar todos los medios probatorios que encontremos, se deben analizar en qué oportunidad se deben invocar, se deben decretar y estas se deben practicar, ¿sí? Entonces, estas pruebas nos van a constituir lo que es un soporte para la toma de una decisión. ¿Por qué? Porque con estas pruebas vamos a hacer una comparación de los hechos que hemos encontrado en ellas con los hechos que el contribuyente ha consignado en dicha declaración, ¿sí? Y por lo tanto, pues ya sabemos también que el debido proceso, contemplado nuestro artículo 29, nos dice que es nula toda prueba que haya sido obtenida con violación a este debido proceso. ¿Por qué? Porque es un derecho que tenemos, ¿sí?
donde debemos tener en cuenta que el principio a la hora de determinar los tributos o el objetivo es fijar el monto de la obligación tributaria que está a cargo de un sujeto pasivo, contribuyente o responsable, como se quiera llamar. Y a causa de esto viene lo que es el objeto a la prueba, ¿sí? Que es establecer los hechos generados de una obligación ocurridos respecto a un sujeto pasivo en un periodo de tiempo determinado, ya sean declarados o no. Aquí se debe tener en cuenta la declaración de la cual estaremos alegando, ya sea declaración tributaria de renta, de IVA o de retención en la fuente, ¿sí? Entonces acá también entra a cumplir su papel muy importante la administración, ya que es la única que está facultada para desplegar actividades de fiscalización e investigación para el cumplimiento y la correcta determinación de las obligaciones tributarias, que es la determinación del tributo, ¿no? Y esta debe aclararle al contribuyente toda duda o omisión que se pueda presentar para que nosotros hagamos la correcta determinación. Pero siempre debe tener por norma que es un servidor público, ¿sí? Y que por lo tanto las leyes que éste aplique deben estar precedidas por un relevante espíritu de justicia. Además, hay que tener en cuenta y saber que el Estado no quiere que al contribuyente se le exija más de lo que la misma ley ha querido que nosotros coayudemos a lo que la Carta Pública de la Nación. Entonces, cuando nos referimos a la determinación de los tributos, el Estatuto Tributario ha establecido como regla general para los contribuyentes la declaración tributaria, ¿sí? Y en la misma denuncia presentar el respectivo pago de la deuda y respectivamente realizar la liquidación privada o la autoliquidación. Entonces aquí la administración entra a hacer una comprobación de que estos hechos que se han declarado allí pues se hayan cumplido, ¿sí? Entonces vemos que la actividad de la administración en sí es una actividad de comprobación, ¿sí? Porque ella no prueba en un sentido técnico, sino que comprueba que estos hechos se hayan realizado. Entonces asume una responsabilidad de simple revisor y se encarga de establecer que estos hechos estén consignados de la forma como la ley lo establece y que por lo tanto esta declaración tributaria esté presentada de forma legítima, ¿sí? Acá entonces, para este caso, el Consejo de Estado, la sección cuarta del Consejo de Estado ha establecido una jurisprudencia que es la 1377, me parece, desde el 17 de agosto del 2001, ¿sí? El cual establece que todas las personas tienen derecho a presentar sus pruebas, ¿sí? Ya que es un derecho fundamental, un derecho sustancial que tienen las personas para así poder tener la posibilidad y la garantía a la defensa. Este es un derecho que es de consagración legal y está protegido por la misma Constitución, pero en sí no es de carácter absoluto, ya que todas las pruebas que haga al llegar al contribuyente o las que se estén alegando, ya que la administración haya obtenido, no pueden ser de pronto todas, no pueden ser allegadas al proceso probatorio. ¿Por qué? Porque todas no pueden ser pertinentes. Entonces, a esto solamente llegarán aquellas que sean pertinentes a lo que se está tratando. Bueno, pero entonces ya hablamos del alcance y la garantía ejecutar debido proceso a lo que es el objeto a los aspectos probatorios de los procesos administrativos. Ahora vamos a ver en cabeza de quién está presentadas las pruebas, ¿sí? Esto se llama la carga de la prueba en materia tributaria. Aquí vemos que, bueno, cuando hablamos de la determinación de los tributos, la administración ha establecido que los aspectos probatorios en no se van a aplicar de la misma manera en el derecho privado, por dos razones, ¿sí? La primera razón es que por el principio de favorabilidad probatoria y la segunda razón es por la presunción de veracidad. La administración, en la mayoría de los ordenamientos tributarios actuales, es la única que tiene la facultad de desplegar
un acto de fiscalización y poder obtener información. Entonces, esta es una herramienta que para ellos pueden suplir o complementar la actividad del obligado tributario. De aquí es donde se empieza a delinear lo que es el principio de la cobrabilidad probatoria, el cual es que suministra la prueba quien tiene la oportunidad y la facilidad de hacerlo. En la mayoría de los casos, pues es la administración o fisco quien lo hace, debido a las posibilidades y facultades que tiene para hacerlo. Entonces podemos decir que en Colombia, o podemos afirmar que acá en Colombia, la mayor parte de la carga tributaria está en cabeza de la administración, pues debido a sus facultades de fiscalización e investigación que tiene para tener información, y pues ya que es lo que le corresponde como órgano encargado de administrar, controlar y de recaudar los impuestos, ¿no? Pero esto se debe entender en conjunto con lo que es la presunción de veracidad, ¿sí? Ya que antes me permito recordarles que la administración no actúa en defensa de un interés propio, sino que abarca un interés general, ¿no? Es un interés global, que no van a hacer una recaudación de esto, no va a ser solo para ellos, ¿sí? Aquí vamos a hablar sobre el artículo 746 del Estatuto Tributario, el cual ha establecido como regla general la presunción de veracidad, según la cual se consideran ciertos todos los hechos que hayan sido consignados en la declaración, en las correspondientes a las mismas y en las respuestas a los requerimientos administrativos. ¿Sí? Pero entonces estamos hablando de presunción de veracidad, pero ¿qué es presunción? Para los que no lo saben o no lo recuerdan, según el diccionario de la lengua española, presunción quiere decir sospechar, inferir, suponer sobre algún hecho. Entonces, en este caso, estamos suponiendo, infiriendo o sospechando acerca de la declaración tributaria que ha presentado el contribuyente, ¿sí? Pero el artículo nos ha sacado dos hipótesis acerca de esta presunción de veracidad. La primera es la presunción para las declaraciones tributarias y sus correcciones, y la segunda es para las declaraciones para la presunción para las respuestas a los requerimientos administrativos. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la primera hipótesis, la presunción de veracidad opera siempre y cuando sobre este no se haya expedido una comprobación especial o que la ley lo haya exigido. ¿Sí? De lo contrario, si la administración obtiene pruebas que confirmen lo contrario, entonces la presunción ya quedará excluida. Entonces, podemos decir que la presunción de veracidad quedará excluida siempre y cuando se obtengan pruebas que infirmen la declaración tributaria del contribuyente. Y si pasamos a la segunda hipótesis, que es la presunción para las respuestas a los requerimientos, decimos que es cuando ya se ha ordenado una comprobación especial acerca de este hecho, ¿sí? Entonces acá es cuando ya no es la diana de la administración la que tiene que probar los hechos, sino que es el contribuyente que tiene que comprobar que su declaración fue presentada en legítimo, ¿sí? Pero entonces no todas las circunstancias van a ser amparadas por la presunción de veracidad, y esta la vamos a encontrar en los artículos 786 al 791 del Código Tributario, las cuales pues son también las que tienen que ser comprobadas por el contribuyente. Y bueno, por último, tenemos las conclusiones acerca de estos tres temas, los cuales que la garantía constitucional del debido proceso resulta aplicable en el campo probatorio tributario, tanto para actuaciones judiciales como administrativas. También tenemos que la administración debe actuar en defensa del interés general, por lo tanto, debe aportar cuantas pruebas sean necesarias para demostrar la verdad de los hechos, así sin importar que la tributación aumente o disminuya. Y por último, tenemos que cada parte tiene la carga de la prueba, ¿sí? Por lo menos la administración se encargará de probar el hecho inconveniente, y el contribuyente será el encargado de probar aquellos supuestos que se hayan obtenido acerca de su declaración.
Bueno, ahora vamos a hablar sobre la parte de sanciones, aspectos probatorios referidos a la imposición de sanciones en materia tributaria. Pues en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que para hablar de la imposición de sanciones, pues tenemos que mirar nuestra estructura legal, que está regida por la Constitución política, está regida por la ley, está regida por los decretos, está regida por las ordenanzas, jurisprudencias, doctrinas que nos van a dar las herramientas necesarias para proceder en un proceso. De igual forma, la estructura legal nos dice en la Constitución política, la relación que mi compañera habló del debido proceso, que toda actuación se debe realizar conforme al debido proceso. Ahora sí, realizando un aspecto en cuanto la parte de que el contribuyente en la forma de representación de sus actuaciones, nos dice en el artículo 555 del Estatuto Tributario que el contribuyente puede hacer su representación por sí misma o por medio de su apoderado. Si es por apoderado, tiene que ser que el contribuyente le haya dado el poder para poder hacer su representación. Es importante que el contribuyente pues sepa que puede utilizar el artículo 555 para poder representar, hacer sus discusiones y igualmente presentar todos los documentos. Más adelante, en el mismo artículo 555, ya nos habla con relación al RUC. Como ustedes saben, el RUC es el mecanismo que tiene la Administración de Impuestos para que pueda conocer al sujeto pasivo y de igual manera pues atribuirle las características. Los elementos esenciales que se encuentran dentro del registro único tributario son el NID, son la ubicación y es la clasificación. Estos tres elementos son importantes ya que por medio, como lo dice el Estatuto Tributario, es la única forma que tiene la administración para conocer a ella. Un aspecto relevante aquí es en cuanto hablamos de la ubicación. Muchas personas, los contribuyentes, pasan por alto actualizar su registro único tributario y por lo tanto pues la administración se le hace imposible concertarlo o encontrarlo. Entonces pues es una obligación del contribuyente mantener actualizado su RUT. Si nos remitimos en el artículo 612, nos dice que el registro único tributario, cuando lo quiera actualizar, dice que tendrá una disposición de 3 meses para que haga su respectiva actualización. Ya cuando estamos hablando en el tercer aspecto en cuanto a la clasificación, estamos diciendo si es de régimen simplificado, gran contribuyente, régimen común, etc. De igual manera, cabe recordar que los contribuyentes omiten el artículo 580 que nos habla sobre las declaraciones que se entienden por no presentadas. Es decir, que la Administración de Impuestos toma el artículo 580, dice el artículo 580 que las declaraciones no se tendrán presentadas en primer lugar cuando haga la falta de la firma del contador o revisor fiscal, habiendo la legalidad de hacerlo, ¿no? Entonces, el contribuyente presenta su declaración, pero si le faltó la firma, entonces la administración lo toma como no válido. Un segundo aspecto que se encuentra aquí en este artículo 580 es que la administración, cuando no pueda encontrar las bases para sacar los impuestos, pues no será válida la presentación de la declaración de renta. Igualmente, pues los contribuyentes que no presenten su declaración de renta en los lugares, puntos especificados, realmente la administración tomará al contribuyente como si no hubiera presentado. Y de igual manera, pues, cuando no presente la información que les está solicitando, no muestra la información necesaria, entonces tampoco será de habilidad para él. Más adelante, haciendo nuestro recorrido, una trazabilidad legal, encontramos en el artículo 581 la implicación, los efectos que tiene la firma de contador en cuanto a su presentación de declaraciones de renta.
Dice ahí que sin perjuicio de las facultades de la administración para verificar la exactitud de las declaraciones tributarias, los efectos que tiene la firma de contador público, en primer lugar implica, o sea, hace referencia, que los libros de contabilidad se están llevando en debida forma. Es decir, que el contador está cumpliendo con el 2649 y igualmente en ese mismo artículo nos dice que realmente la contabilidad está representando el ciclo económico de la compañía y que no representa valores desvariados de la realidad. Y en un tercer aspecto nos habla en cuanto a que estos libros que está manejando la compañía fueron sometidos a las retenciones correspondientes para su pago de tributo al Estado. Ya haciendo toda esta trazabilidad y dándonos una concesión general que tiene contribuyente en relación con la DIAN, pues vamos a hablar los aspectos probatorios referidos a la imposición de sanciones en materia tributaria. Muchos estudiosos en derecho pues han dicho que realmente no se puede hacer una conjetura, una unificación en cuanto a la imposición de sanciones en materia administrativa y sancionatoria en el mismo escenario, debido a que pues su aplicación, dicen unos expertos, que su campo de aplicabilidad no tiene derecho en cuanto a algunas sanciones. La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre ello y pues ha dicho que sí se puede colocar sanciones, pero con unos siempre atenuantes, matices, es decir, en un campo pequeño para la aplicación de las sanciones. Cabe recordar que cuando nosotros hablamos, un ejemplo de sanciones de tipo penal, es cuando, por ejemplo, la compañía que va a presentar su declaración de IVA y lo hace por un menor valor o no lo hace, entonces aquí vemos que hay una sanción de tipo penal. ¿Y por qué? Pues en este libro podemos encontrar las diferentes clases de peculado. El peculado, aquí en este caso, que caería es el peculado por apropiación. Se está apropiando de los recursos de un tercero que no le corresponden a él, y como ustedes saben, este es un impuesto del Estado. Ahora, un ejemplo con relación a las sanciones de tipo administrativo. Cuando vamos a presentar una declaración de renta, pues básicamente aquí ya aplican son sanciones de tipo administrativo. ¿Y por qué? Pues nosotros no nos hemos, o la persona no se ha apropiado de ningún dinero de un tercero, sí, a pesar de que debe un dinero, pero entonces no está haciendo el peculado por apropiación, es decir, no se está apropiando del dinero del tercero. Entonces aquí ya aplican las sanciones de tipo administrativo. Cabe recordar también que a comienzos de este año apareció la ley 1437, pero su vigencia va a comenzar el 2 de julio del 2012, ¿no? Aparece la ley 1437 que nos habla sobre unas modificaciones que ya hacen en el contencioso administrativo. Recuerden que estaba ahorita hablando es en relación de la vía gubernativa, y ahorita vamos a hablar sobre los cambios sufridos que aparecieron ya en el contencioso administrativo. Recuerden que cuando se agotan los términos por la vía gubernativa, ya cuando la DIAN y el contribuyente han discutido y no han encontrado la solución sobre las pruebas que uno imputa al otro, entonces ya pasamos al contencioso administrativo. Bueno, apareció una nueva ley que es la 1437. Los diferentes magistrados, como el presidente Juan Manuel Santos, hacen unos pronunciamientos en cuanto a estos cambios que se relacionaron, pero la pregunta es ¿por qué este cambio al Código Contencioso Administrativo? Como ustedes recuerdan, el Código Contencioso Administrativo que teníamos antes, que es el 01 del 84, apareció en la vigencia de la Constitución del 86. Y pues realmente ese Código Contencioso Administrativo pues, fue creado con una estructura clásica del Estado.
Es decir, que ya igualmente ese fue creado para ese tiempo y que era necesario hacer unas modificaciones ya ahorita en el siglo XXI. Con estos cambios que sufrió el Código Contencioso Administrativo, lo que se busca es implementarle más herramientas a los jueces, más herramientas a los ciudadanos, más herramientas a la administración para que actúe dentro de esta vía. Uno de los cambios que se encuentran dentro del Código del Contencioso Administrativo es que ahí dice que ya se anulan los procesos que se lleven por acuerdo y por ordenanza. Entonces hay que tener ya mucho cuidado porque aquí ya estos dos procesos que se llevan por este sentido ya quedan derogados. Aún sin embargo, pues se están realizando los estudios para que si se le da la aplicabilidad en cuanto a ello. Un cambio importante también que podemos ver en el contencioso administrativo es que se va a introducir un esquema procesal mixto. Esto es decir, que va a integrar un sistema oral, escrito y por audiencia. Esto va a imprimir más rapidez, celeridad. Acordémonos de los principios que están en el artículo 3 del Código Contencioso Administrativo. Nos habla sobre los principios de eficacia, economía, celeridad. Entonces aquí se cumple ese principio de celeridad. Un segundo aspecto que vemos en el Código Contencioso Administrativo es que el derecho de petición, como ustedes saben, es un recurso donde el ciudadano puede hacer discusión con el Estado. Uno de los cambios que se presenta es que el ciudadano que presente su solicitud, así no lo haga expresamente, se entiende en el ejercicio del derecho de su caso. Ahora, otro cambio que se presenta es que no solamente el derecho de petición se va a presentar a las personas, a las administraciones públicas, sino también a las administraciones privadas. Igual